Me llama, parte 1. Capítulo 1. La llamada en la oscuridad. La noche había caído con una intensidad extraña, más oscura de lo normal. Alicia, una joven de 25 años, vivía sola en un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Era una zona tranquila, demasiado tranquila, casi vacía por las noches. Esa noche, se encontraba tumbada en su cama, leyendo, cuando de repente su teléfono sonó. Era tarde, cerca de la medianoche, y no esperaba ninguna llamada. El número que aparecía en la pantalla era desconocido. Sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero decidió responder. Hola, dijo con voz temblorosa. Al principio, solo escuchó estática, como si alguien estuviera al otro lado, pero no dijera nada. Luego, una voz tenue y distante rompió el silencio. Era una voz que parecía venir de muy lejos, susurrando algo que Alicia no pudo entender. ¿Quién es?, preguntó de nuevo, esta vez más fuerte, pero la línea se cortó abruptamente. Confundida, dejó el teléfono a un lado, pero el malestar no desapareció. Había algo en esa voz, algo que se le quedó grabado en la mente. El resto de la noche, no pudo dormir bien. Las sombras en las esquinas de su habitación parecían moverse cada vez que cerraba los ojos, y el aire se había vuelto más frío, como si algo invisible estuviera presente. Capítulo 2. Las llamadas continúan. Al día siguiente, Alicia intentó olvidar lo ocurrido. Pensó que tal vez había sido una broma pesada o una llamada equivocada, pero en lo más profundo de su ser, sabía que no era así. Durante el día, todo parecía normal. El sol brillaba, la gente en la calle se movía con la rutina habitual, y sus obligaciones diarias la distrajeron lo suficiente como para que la llamada se desvaneciera en su mente. Sin embargo, esa noche, el teléfono sonó de nuevo. Eran exactamente las 12 de la noche, el mismo número desconocido. Alicia vaciló antes de contestar. Esta vez, cuando levantó el teléfono, escuchó algo diferente. Una respiración profunda, lenta y pesada, como si alguien estuviera al otro lado, pero no quisiera hablar. ¿Quién eres?, preguntó Alicia, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Esta vez, no hubo respuesta, solo esa respiración, que resonaba en sus oídos como un eco que venía de las profundidades de algún lugar oscuro. De repente, la voz habló de nuevo, más clara esta vez, te veo. Alicia soltó el teléfono de golpe. Su mente se aceleró, sus pensamientos eran un torbellino. Miró a su alrededor, pero no había nada fuera de lugar en su apartamento. Sin embargo, esa sensación de ser observada se intensificó. Las ventanas parecían mostrar sombras que no pertenecían a ningún objeto en la habitación. Capítulo 3. Los mensajes ocultos. Con el paso de los días, las llamadas no cesaban. Cada noche, a la misma hora, el teléfono sonaba. Alicia intentaba no contestar, pero siempre caía en la tentación, impulsada por una mezcla de curiosidad y terror. Cada llamada era una repetición de la misma voz, susurrante, siempre diciendo algo nuevo pero igual de inquietante. Una noche, en lugar de responder, decidió dejar que el teléfono sonara. Sin embargo, después de algunos minutos, comenzó a escuchar la misma voz fuera del teléfono, como si estuviera dentro de su apartamento. Era imposible. El teléfono estaba sonando, pero la voz estaba cerca, como si alguien estuviera justo detrás de ella. Alicia giró lentamente, con el corazón latiéndole en las sienes, pero no había nadie. El teléfono dejó de sonar, y la voz se desvaneció. Pero algo había cambiado. Sentía que, de alguna forma, esa voz había cruzado el umbral de la realidad y ahora estaba presente en su vida de una manera mucho más tangible. Decidida a entender lo que estaba ocurriendo, comenzó a investigar. Revisó el número que aparecía en su pantalla, pero no encontró ningún registro. Sin embargo, una búsqueda más profunda en Internet la llevó a foros oscuros donde otros describían haber recibido llamadas similares. Historias de personas que fueron contactadas por una entidad misteriosa que primero se manifestaba a través de llamadas telefónicas, pero luego, comenzaba a hacerse presente en el mundo físico. Lo que descubrió la dejó paralizada de terror. Todas las personas que habían recibido esas llamadas habían desaparecido sin dejar rastro. Capítulo 4. No estoy sola. Esa noche, Alicia ya no podía ignorar lo que estaba ocurriendo.
Las llamadas, la presencia que sentía en cada rincón oscuro de su apartamento, todo apuntaba a algo más grande, más oscuro de lo que podía entender. Se quedó despierta, con todas las luces encendidas, esperando la llamada de la medianoche. Y como un reloj, el teléfono sonó. Esta vez, cuando respondió, la voz no fue tenue ni susurrante. Era clara, fuerte y muy cerca. «Voy por ti», Alicia dijo la voz. Esta vez, ya no era una entidad distante. Estaba dentro de su casa. Miró a su alrededor, con las manos temblorosas y el miedo apoderándose de cada fibra de su ser. De repente, las luces comenzaron a parpadear. Una sombra oscura, amorfa, se formó en una esquina del cuarto, como si la oscuridad estuviera tomando forma, deslizándose por las paredes, acercándose a ella lentamente. Alicia corrió hacia la puerta, pero el pestillo no se movía. La sombra se acercaba más y más. Podía escuchar la misma respiración pesada que había escuchado por teléfono, pero ahora estaba justo detrás de ella. El miedo la paralizó. No podía moverse. Y entonces, la voz volvió a hablar, esta vez al oído. «Estás conmigo ahora». Capítulo 5. El abismo. Después de aquella noche, Alicia desapareció. Su apartamento fue encontrado vacío, con las luces aún parpadeando y el teléfono sobre la mesa, descolgado. Nadie supo qué le había ocurrido. Las llamadas cesaron, pero aquellos cercanos a ella comenzaron a escuchar algo inquietante. En las semanas siguientes, varias personas reportaron recibir llamadas a la medianoche. Cuando contestaban, solo escuchaban una respiración pesada y, a veces, la misma voz que Alicia había descrito. «Me llama», decían los nuevos testigos, repitiendo las palabras que Alicia había pronunciado antes de desaparecer. El patrón se repetía. Cada vez que alguien recibía una llamada, sentían que algo oscuro comenzaba a acecharlos. Los testimonios eran escalofriantes. La sensación de ser observado, las sombras que se movían por las esquinas de sus habitaciones, los susurros que les hablaban en sueños. Pronto, las personas que habían recibido las llamadas comenzaron a desaparecer, una por una, sin dejar rastro. Nadie sabía que los estaba llevando, pero una cosa era segura, la voz seguía llamando.